Hoy, mateando por Brasil, va a conocer la ciudad de Saquarema, muy conocida por los surfistas, pero poco conocida por los turistas. Quédate hasta el final, te aseguramos que esta ciudad te va a sorprender. Hoy nos encontramos en Saquarema, en la famosa playa de Itaúna, acompañando en vivo al Vivo Pro Río 2026, uno de los campeonatos más importantes del surf. Vamos a mostrarles toda la estructura de la playa, la hinchada y obviamente los surfistas más famosos del planeta. Además, vamos a recorrer toda la ciudad de Saquarema, vamos a mostrar cómo es la ciudad, sus atractivos turísticos. Es una de las tantas ciudades de la región dos Lagos, en el estado de Río de Janeiro. La fiesta esta del surf, a la cual vinimos, va del 17 al 29 de junio de 2026 y vienen surfistas de todas partes del mundo para acá, para esta competición. Saquarema, conocida como la capital nacional del surf y hogar del voleibol brasileño, combina playas espectaculares, lagunas y un centro histórico que iremos conociendo a lo largo del video. Queda a 100 kilómetros aproximadamente de la capital, Río de Janeiro. Es una ciudad muy tranquila con aproximadamente 90.000 habitantes. Ya hacía tiempo que queríamos conocer la ciudad y ya le adelantamos que es un lugar increíble para visitar. Este evento, que se realiza todos los años, donde Saquarema se convierte en la sede brasilera del Campeonato Mundial de Surf, acerca muchísimas marcas locales y del mundo hacia la arena, donde hay entretenimiento para niños, adultos, eventos y promociones para poder ser aprovechadas. El Maracaná del Surf, como también se le llama a la ciudad, es una de las sedes del Campeonato Mundial. La sede del territorio brasilero es acá, en Saquarema. Los vamos a dejar con algunas imágenes de surfistas y para quien está inmerso en el mundo del surf, les contamos que este año se coronó campeón en la categoría masculina Yago Dora, nacido en el estado de Curitiba, radicado en Florianópolis. En la categoría femenina, Xiaowei Livland, estadounidense que durante muchas temporadas anteriores aparecía en las rondas finales. El evento también contó con la presencia de grandes estrellas del surf brasilero como Gabriel Medina, tricampeón mundial, e Ítalo Ferreira, campeón olímpico y destaque constante en el ranking mundial.
Me olvidé de traer la tabla de surf, pero me voy a meter igual al agua. Me contaron que esta playa es muy profunda, con muchas olas y fría. Voy a meterme al agua para contarles si eso es verdad o no. Vamos, agarrame un poquito el micrófono. Bueno, les cuento, el agua está espectacular. Me hizo acordar un montón a Ipanema. No es como región de los lagos, que es un poco más bajo, agua tranquila, es verdad. Es un poco más profunda, enseguida que te metes, está hondo y hay un poco de correntada y de olas, pero súper tranquilo para bañarse. El agua no está fría, temperatura normal de región de los lagos. Divino, la verdad me hizo acordar un montón Ipanema, la arena, el agua, el color del agua, espectacular. Súper recomiendo. Una de las imágenes más famosas de Saquarema es la parroquia Nuestra Señora de Nazaret, que visitaremos más adelante. Se encuentra en un morro que divide las playas más conocidas de la ciudad y acá nos encontramos con un escultor que está haciendo una réplica en arena. Ahí vemos nuevamente la parroquia que divide esta playa en la que estamos, Praia da Itaúna, de la playa que vamos a ir a conocer, que es Praia da Vila. Es un evento en el que también muchas marcas aprovechan para grabar publicidades, como en este caso, que se está grabando una publicidad de un energizante. Para llegar a la siguiente playa debemos cruzar un puente, que pasa sobre un canal que conecta la laguna de Saquarema con el mar. Así que allá vamos. Ahora venimos a otro sector de la playa de Saquarema. Esta se llama Praia da Vila. Hay toda una ciclovía, una rambla que están haciendo nueva. Y tiene la característica de que es una playa de bandera azul. Para quien no sabe lo que es la bandera azul, son playas que son elegidas por cumplir determinadas características, como tener accesibilidad para silla de ruedas en la playa, tener baños públicos, no puede entrar con perros, no puede entrar con botellas de vidrio, no puede entrar con aparatos de sonido, con parlantes. Y bueno, esta playa cumple todos esos requisitos y por eso es la bandera azul, que todos los años se inspecciona a ver si se siguen cumpliendo todas esas características y se le renueva año a año. El agua de esta Praia da Vila es muy similar a la playa anterior que recorrimos, con la diferencia que es una playa más grande, más amplia, y al final se continúa con playas de la ciudad vecina de Maricá, también perteneciente al estado de Río de Janeiro.
Ahora estamos yendo por la Rambla hasta la parroquia y una plaza con miradores, hamacas y lugares para descansar y aprovechar el día. A lo largo de la Rambla hay restaurantes, pequeños gimnasios al aire libre, contenedores de residuos diferentes para facilitar el reciclaje y en la playa hay pequeños ducheros para sacarse la arena. Este es el morro de Sacuarema, donde se encuentra la famosa iglesia de Nuestra Señora de Nazaret, que divide la playa de Vila con la playa de Itaúna. Como es una zona alta y donde generalmente hay mucho viento, en esta placa se avisa que muchas veces la puerta principal de la iglesia permanece cerrada, incluso durante ceremonias, y la entrada debe realizarse por la puerta lateral izquierda. Ahora vamos a conocer la Plaza de Piedra, que queda en la base del morro donde está la parroquia. Para quienes gustan de geología, en el camino hay diversas muestras de todas las piedras que se encuentran en la región. Bueno, acá estamos en la Plaza das Pedras, da Pedra. Está acá en la playa de Sacuarema. Nos tiene muy sorprendido la organización, la limpieza de la ciudad. Hay de todo para hacer. Hay estas hamacas para poder venir, tomar mate, ver el amanecer para un lado, ver el atardecer para el otro. Hay pila de bancos, hay hamacas, hay columpios, hay de todo un poco para poder venir a aprovechar. Es una ciudad que está muy, muy bien organizada. Nos tiene muy sorprendido. Ahora venimos a la parte del centro de la ciudad. Hay una plaza acá para niños que está muy buena. Tiene inclusive hasta una alfombra de goma para evitar lastimaduras y golpes. Y bueno, como toda ciudad de la región Dos Lagos, Sacuarema tiene una laguna, así que vamos a recorrer un poco la laguna, a mostrarles a ver qué tal está y qué se puede aprovechar.
estamos finalizando ya el video de Saquarema. Esperemos que les haya gustado. Muchas gracias por habernos acompañado hasta el final. La verdad que disfrutamos mucho del día de hoy. Si no conocen Saquarema, se lo recomendamos, nos gustó mucho. Quedó en uno de los primeros lugares de las ciudades de la región de los lagos. La verdad que el prefecto tiene la ciudad muy buena, organizada, hay obras por todos lados, limpieza, modernidad. Me gustó mucho, la verdad, así que si no conocen Saquarema, vengan, que está muy recomendable. Súper destacado por arriba de las otras ciudades de la región de los lagos. La verdad que sorprendidos quedamos. Tiene playa, tiene parque, tiene laguna, tiene centro, tiene muy buena rambla, infraestructura, kioscos, supermercados. Sí, mucha vegetación, el agua está espectacular. Muy buena. Policiamiento, re seguro, re limpio. Muy parecida a Río, al que le gusta Río. La playa nos hizo acordar mucho de Ipanema. Es muy similar la arena, el agua, los morros. Vengan, que está muy bueno. Bueno, gracias. Nos vemos.